el agua seguramente les puede pasar de que se desorientan con respecto a la posición que tiene el cuerpo, ¿sí? Porque la sensación de la gravedad no es la misma, ¿sí? La velocidad de los movimientos que ustedes hacen en el agua no es lo mismo, ¿sí? Y en el agua es muy fácil cambiar de posición sin que todo el cuerpo lo perciba. Entonces, esa suma de sensaciones es lo que interpreta el cerebro como un aviso de alarma y reacciona también. Se vuelve mucho más sensible. Por ejemplo, entran en una habitación oscura que no conocen y van bajando una escalera y un escalón está más largo que el otro, ¿sí? Y se llevan un susto porque no encuentran el piso hasta que lo encuentran, ¿sí? Pero automáticamente ya quedan todos en alerta porque ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Entonces ya todos los sentidos se exacerban mucho más. ¿Se responde a lo que preguntaste puntualmente? Sí. El movimiento del líquido del cuerpo. Bien, preguntas. ¿Empezamos? Acá habíamos quedado, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Sí. La pérdida de línea. Sí, la pérdida de línea. Bien, yo acá no tuve tiempo de comentar o de explicarles en qué consiste la médula espinal. ¿Sí? ¿Conocen las médulas del cuerpo? No. Hay dos tipos de médula. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Médula ósea. Muy bien, médula espinal y médula ósea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está cada una? En el hueso y otra en la... Una dentro de los huesos largos, ¿sí? La médula ósea. ¿Sí? ¿Y qué es la médula ósea? Sí, pero ¿qué es? Es la que contiene los pacientes. Nervios. ¿Qué más? Es la fábrica de glóbulos rojos. ¿Sí? Es la fábrica de glóbulos rojos. ¿Sí? Es una fábrica riquísima, porque también se la comen con un poquito de pan y sal. ¿Sí? El tuétano o caracú. ¿Sí? Esa es la médula ósea. ¿Eso no hace polvo? No hace polvo. No, completo. Cuando era chiquito, el papá decía, no hace polvo. No, nada que ver. Ustedes ya Ah. pura, ¿no? O sea que él ponía y Crea polvo. Para que uno coma, por eso. recién ahora voy a entrar yo. No, miren, no tiene ningún inconveniente eso. No ¿Sí? sé, Es algo muy, bueno, a mí particularmente me gusta, pero bueno, volviendo a qué es lo que es, ¿sí? Es el conjunto de células que fabrican las otras células, ¿sí? Eso es médula ósea. Y médula espinal está en la columna. ¿Pero qué es la médula espinal? ¿Con qué lo compararían? Quizás es la que brinda más el soporte, más que el equilibrio. Claro, la médula ósea ya al ser la fábrica de células sanguíneas, esta es como la que brinda más el soporte y la curvatura también que tiene. Esa es la columna, ¿sí? La columna es la que brinda el soporte, ¿sí? Y debido a la arquitectura que tiene, bueno, permite la flexibilidad y soportar cargas sobre el cuerpo. Pero yo me refiero a lo que va dentro de la columna vertebral, ¿sí? Que es la médula espinal. Esta, en este caso, no es como el caracú, ¿sí? Son nervios. Son nervios, es el conjunto de nervios, el paquete de nervios. Si tenemos que buscar una comparación con algo, es un manojo de cables, ¿sí? Es un manojo de cables que comunican ¿qué? ¿Con qué? El cerebro con Sistema nervioso. el cerebro de la persona con el mundo. Con el mundo. ¿Sí? ¿Por qué digo con el mundo? Porque los nervios me van a permitir a mí transmitir los impulsos de los sensores corporales, del sistema sensorial, y los llevan hacia el cerebro donde yo interpreto. ¿Sí? Interpreto texturas, interpreto temperatura, ¿sí? Interpreto presiones, ¿sí? Todas esas cosas. Lo que hace la médula es
transmitir el impulso nervioso a través de esos nervios, ¿sí? Y el cerebro es el que se encarga de interpretar de dónde viene, qué tipo de impulso trae, ¿sí? Y cómo debo yo reaccionar ante ese impulso. Todo lo decide el cerebro. Ahora, ¿se imaginan un paquete de cables que comunique casi todas las células de la piel de un cuerpo? Porque, permiso, ahí hay sensibilidad, aquí hay sensibilidad, en donde sea que yo toque voy a sentir. Y ese sentir es interpretado ¿por quién? Por el cerebro. Pero ¿qué pasó con la célula que fue tocada? La célula que fue tocada, o el conjunto, porque este dedito toca miles de células. Cada una de esas células que fue tocada está conectada directamente al cerebro, o indirectamente, eso lo podemos ver después, ¿sí? Pero hay un cable que comunica cada célula del cuerpo, solamente hablando de la piel, por ejemplo, ¿sí? Y va a la central de procesamiento de información. Entonces yo con los ojos cerrados y mi sistema neurológico está bien, alguien me toca en alguna parte y yo puedo saber en qué parte del cuerpo he sido tocado, pinchado, quemado, presionado, lo que sea. ¿Estamos acá? ¿Sí? Sucede con la operación, disculpe. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me operaron de menisco y en los dos puntitos donde me hicieron la operación, yo perdí la sensibilidad ahí y lo tengo amortiguado. Sí, sí, eso pasa. Eso pasa. Ahora lo explico. ¿Sí? El asunto es el siguiente. La piel va a tener, digamos, estos receptores. Se llaman receptores termoalgésicos. Receptores termoalgésicos. ¿Sí? Pero hacia adentro también sentimos. ¿Sí? Porque podemos percibir en qué posición está el cuerpo. ¿Sí? Ustedes están sentados con las piernas cruzadas, por ejemplo, ¿sí? Y si se levantan, así con las piernas cruzadas se van a caer. Pero ustedes no están programando a su cerebro para que le dé la orden a la pierna para que se baje, para que se puedan levantar. ¿Sí? El cerebro no ocupa espacio en controlar esa información y esos músculos. Esa tarea le corresponde al cerebelo que está más abajo. ¿Sí? Pero cada célula de todo el cuerpo está conectada al cerebro. Cada célula. Ahora, ¿se imaginan cómo es el paquete ese de cables? ¿Se imaginan la cantidad de cables que suben al cerebro y que bajan del cerebro hacia los músculos? ¿Sí? Bueno, todo eso es la médula espinal. Todo eso es la médula espinal. Ahora, los nervios no son... ¿De qué son los nervios? ¿De fibra óptica? ¿De cobre, de plata? ¿De magnesio? ¿De qué son? De grasa. De grasa. ¿Sí? La grasa es el aislante. ¿Sí? El nervio, vamos a suponer un nervio, ¿sí? Una neurona, una cabeza, un núcleo de neurona, el axón, ¿sí? Y el teledendrón, que hace la sinapsis, ¿sí? Que es como un arbolcito que hay de este lado. Todo ese largo de ese nervio, ¿sí? Que es el que transmite el impulso nervioso eléctrico que captó de acá y lo lleva hacia la neurona, ¿sí? Está forrado en una vaina que lo recubre, que es de grasa, porque en ese trayecto que va a recorrer el impulso nervioso va por un paquete de cables, no es un solo cable, ¿sí? La célula de acá va por un nervio que comparte el espacio o el mismo conducto nervioso con la del otro lado, con la del otro lado, con la del otro lado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, tanto tacto fino en la punta del dedo índice, del dedo medio y del dedo gordo, ¿sí? Quiere decir que cada una de esas células está conectada a un nervio. Cada una de las células de acá está conectada. ¿Y por dónde pasan? Por acá. Esos son los nervios, ¿sí? Cada nervio es un paquete, ¿sí? El que pasa por acá recogió la información de toda la mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por acá pueden pasar miles de millones de nervios y se van haciendo más gruesos. ¿Y a dónde van? Suben al cerebro. ¿Vamos acá?
pero para que no se produzcan cortocircuitos, porque es un impulso eléctrico, electroquímico precisamente, ese cableado tiene que estar aislado, porque si no, cuando me toquen aquí, yo me voy a rascar acá, ¿sí? Porque se cruzan los impulsos sin que no haya aislante. Entonces cada nervio está recubierto por mielina, y esa mielina funciona como aislante. Entonces cuando se ve un paquete nervioso, por eso en los libros se dibuja, ¿de qué color los nervios en los libros de anatomía? Amarillos. ¿Sí? ¿Por qué? Por la grasa. Por la grasa. ¿Sí? No son azules, azules se dibuja la vena, no son verdes y demás. Son amarillos. Entonces la grasa sirve como aislante. Entonces, ¿qué contextura puede tener la médula espinal? Contextura. ¿Se acuerdan cuando hacemos el ejemplo proceso? Digo, tiramos. Dice rugosa ahí, compañero. Gelatinosa. ¿Y recuerdan a qué temperatura estaba? Y la grasa, 37 grados, ¿cómo está? Caliente. Como la mayonesa. Como la mayonesa. ¿Y la médula espinal? Más caliente. Lo mismo. Lo mismo. El interior del cuerpo, toda parte está a 37 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué consistencia va a tener el nervio? La misma consistencia que el cerebro. Como una mayonesa. Como una mayonesa. ¿Sí? Entonces, ¿será frágil o no será frágil ese paquete de cables? Sumamente frágil. Sumamente frágil. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si se corta un nervio? Uno que se corte. ¿Qué va a pasar cuando se corta ese cable de comunicación? No se regenera más. ¿Qué es lo que te pasa en los puntos que mencionaste? Sí, quedó así, quedó... ¿Por qué queda una pérdida de sensibilidad? ¿Por qué se siente amortiguado? ¿Por qué se siente raro que no puedo describir en qué parte me... Yo tengo una falta de sensibilidad acá en el costado de esta pierna. Exactamente. El nervio se cortó. Entonces el cerebro nunca se entera. Sí. Yo tuve un corte muy grande y profundo en la punta del dedo gordo. ¿Sí? Y me vivía quemando, porque por ahí encendía con el encendedor la cocina. ¿Sí? Y haber perdido por completo la sensibilidad de la parte de adelante del dedo, de la parte superior del dedo. ¿Sí? Entonces, me podía estar que me estaba literalmente quemando, porque se me hacía ampolla incluso, ¿sí? Y yo no sentía nada. ¿Por qué? Y porque en el corte, ¿qué le hice a los nervios? Los corté a todos. Los corté a todos los nervios también. No es solamente que me corté el dedo, me corté los nervios. ¿Qué es lo que también pasa en el ACV? Es distinto, Con es los distinto. niños- Con los niños con autismo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Sí? Porque ahí el asunto es psicológico, no físico. Porque no sienten dolor, nada. No. Neurológicamente sí lo sienten. Neurológicamente sí lo sienten. ¿Sí? Bien, volviendo. Si yo corto el nervio, corto la comunicación que hay entre esas células y el cerebro. Y el cerebro nunca se entera, pero la célula se quema. Se va a morir, se hace ampolla. ¿Entiendes? Bien, ahora. Si yo me corto el dedo, ¿me cicatriza? Sí. ¿Sí? Si me muerde un perro y se me desbrida un pedazo de tejido, ¿me vuelve a crecer? ¿Sí? ¿La herida se vuelve a cerrar? Sí. Sí. ¿Las células entonces se regeneran? Sí. Sí. Pero ¿por qué no se regenera la célula nerviosa? ¿Por qué queda insensible esa parte? Si el resto de las células se regeneran. ¿Qué es lo que ocurre? La célula cerebral es la única célula de todo el cuerpo, la neurona. La neurona. ¿Por qué me corrijo en vez de decir cerebral? Porque las neuronas constituyen los paquetes nerviosos. ¿Hay neuronas en los dedos? Sí, hay neuronas en los dedos. ¿Los nervios qué son? El axón de la neurona. ¿De cuál neurona? Acá hay una primera neurona que capta el estímulo y lo transfiere a otra neurona, y esa neurona lo lleva hasta acá arriba y luego hace sinapsis con otra que está en la corteza cerebral. Todas las vías tienen 2 o 3 neuronas, nada más, en todo el recorrido.
en todo el recorrido. ¿Sí? Ahora, dependiendo dónde se produjo la lesión, la neurona se regenera. ¿Sí? Pero se puede regenerar en los nervios. Por eso digo, dependiendo en dónde se produzca la lesión. Pero si la lesión afecta al cuerpo de la neurona, la neurona muere y no se regenera. ¿Sí? No vuelve a crecer. Es la única célula, ¿sí? Nacemos con una cantidad determinada de neuronas y morimos con menos neuronas de las que nacemos. ¿Sí? No se regeneran. Cuando la lesión es en el cuerpo neuronal. Con convulsión también pasa lo mismo. ¿Cómo? Con convulsión pasa lo mismo. Sí. Sea por fiebre o por lo que sea. Profe, ¿dónde están Sí. las neuronas? ¿Cómo? Las neuronas. ¿Qué tienen? O sea, ¿dónde están? Ah, eso es lo que acabo de explicar. No entendí. Tenés neuronas, depende de qué especialidad tenga la neurona. ¿Sí? Cuando yo me pincho el dedo, además de pinchar a la célula que está ahí, que forma parte de la piel, y si penetro más adentro, lastimo a la que corresponde al músculo, pero está asociada a una neurona. Es una neurona la que me transmite el impulso de la percepción de la temperatura, es una neurona. Es una neurona y se comunica con otra que hace ganglio y luego va por el nervio y sube y avisa esto. Por eso yo me entero que me estoy quemando o que me pincharon, ¿sí? O que hay algo caliente o algo frío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Esa información es transmitida por neuronas. Los nervios son los axones de las neuronas. ¿Sí? Permítanme un segundo. ¿Por qué me voy a demorar con esto? ¿Sí? Porque es sumamente importante que puedan comprender cómo funciona el sistema nervioso central. ¿Han visto ya en anatomía? Estaban por los huesos hace 2 semanas. ¿En qué van ahora? Ahora va la articulación, profe, del hombro recién. En realidad es lo más funcional. Bien, pero todavía no pasaron al sistema nervioso central. No. No, y creo Hueso, que en el cabrón. programa no. ¿No lo van a leer? Sí, sí, está. ¿Está en el programa? Porque yo lo saqué porque me dijeron que sí lo iban a ver en anatomía. También. Pero si no, lo pongo yo y lo vemos acá. No, sí, sí está. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es una neurona? Una estrellita. ¿Ah? Una estrellita. Sí. Una neurona, bueno, tampoco soy Da Vinci, ¿no? Así que puse en la imaginación. ¿Sí? Una neurona más o menos tiene esta forma. Estrellada se denomina. Tiene un núcleo. ¿Sí? Este es el cuerpo neuronal. A cada una de estas puntitas, ¿sí? Tiene una dendrita. Esa dendrita es la que tiene la ramificación así como si fuera, ¿sí?, las ramas de un árbol. ¿De qué? Dendritas. Dendritas, que utiliza para enlazarse con otras neuronas. ¿Sí? En el medio le va a salir un eje que se llama axón. ¿Sí? Esto es axón. ¿No? Como la estación de servicio de combustible. Este es axón. ¿Sí? Y en la extremidad del axón se vuelve a ramificar en otra dendrita, pero esto se llama ya, puesto que está lejos de la otra, se denomina teledendrón. Teledendrón. Las otras son las dendritas. ¿La conocían a doña Neurona? Sí. ¿Sí? Bien. La neurona tiene un sentido de circulación. El impulso nervioso va de una parte hacia la otra y solamente en ese sentido. ¿Sí? Solamente en ese sentido. El asunto es que acá se va a encontrar con las dendritas de otra neurona. O no necesariamente de una sola, sino de otras más. Porque las neuronas entre sí forman un tejido que se denomina red neuronal. Red neuronal, ¿sí? Y lo particular que tienen es que una neurona nunca toca a otra neurona. Nunca hay contacto físico. Siempre va a haber un espacio en el medio. Siempre, ¿sí? Ese espacio en el medio está lleno de líquido intersticial que separa todas las células, ¿sí?
Ahora, esto es lo que podemos considerar como nervio. Si tomamos esta neurona, cuerpo neuronal, ¿sí? Cuerpo neuronal es el que percibe la sensación, por ejemplo, de presión, de temperatura, ¿sí? El impulso nervioso va a viajar. Alguien que me ayude, por favor, porque no lo recuerdo el esquema y no quiero meter la pata. Yo tengo problemas cuando las cosas son o la una o la otra. El sentido de la transmisión del impulso, ¿sí? Para mí, ansiedad. Si alguien puede googlear una imagen de una neurona, impulso nervioso, ¿se anima? ¿Cuál es el sentido de la transmisión? Sí, ¿Qué? neuronal. A mi mejor amigo. ¿Ya? El sentido de la transmisión neuronal se refiere a la dirección en la que viaja el impulso. Siempre va en una sola dirección. ¿Aferente o eferente? Va Pasa hacia... desde el axón de la neurona emisora, que es la presináptica, hacia las dendritas o el cuerpo celular de la neurona Bien, es al revés, gracias. postsináptica. Yo tengo ese problema con las dualidades. Cuando una cosa es o blanco o negro, no lo recuerdo si era blanca o era negra. Bien, me pasa. Si fueran 3 opciones, ahí sí me la sé. O 4, 5, 10. Pero cuando son 2, voy frito. Entonces, el impulso nervioso es captado así, ¿sí? Acá entra el calor, ¿sí? Acá entra el calor, ¿sí? El calor se transmite por la dendrita hacia el cuerpo neuronal y se transmite, como marca la flecha acá, hacia la otra conexión neuronal. ¿Cuántas neuronas dijimos que había en todo el recorrido? 2 o 3 neuronas hasta llegar a la corteza cerebral. Solamente 2 o 3 neuronas. Ahora, fíjense cuánto puede medir una neurona. ¿Cuánto puede medir el axón de una neurona? ¿No tienen idea? Piensen un poquito. Si solamente hay 2, supongamos una vía de 2 neuronas, ¿sí? Una es la que está en la piel, que le transfiere el impulso a otra neurona que lo lleva ¿hacia dónde? Bien. Entonces, ¿cuánto creen que puede medir de largo una neurona? 170. Ningún kilómetro 60. Chicos, necesitan hacer el trabajo intelectual de razonar, ¿sí? Porque la base de la atención prehospitalaria es el razonamiento, para poder darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿sí? Yo les entiendo que capaz no sepan cuánto mide una neurona, hay distintos largos de neurona, pero ¿pueden darse una idea de cuánto puede llegar a medir una neurona? ¿Un axón? ¿1 metro? ¿30 centímetros? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué función cumpla la neurona? De la parte del cuerpo. A ver, perdón. Bueno, miren, la mugre. La del mi dedo gordo del pie. La que recibe el pinchazo. Uy, pinché, me pisé una espina. ¿Sí? ¡Pum! ¿Dónde entra el impulso? A la dendrita. ¿Y lo transmite a quién? A la neurona de relevo, que está en donde? Ahí al lado. ¿Y a dónde lo tiene que llevar ahora? Al cerebro. Entonces, ¿cuánto tiene de largo? Porque entra acá, en la médula espinal. Acá se produce el segundo relevo. Y la segunda o tercera neurona la lleva hasta la corteza. Miren cuánto mide. Una puede llegar a medir 1 metro o más de 1 metro. ¿Y cuál es la más cortita de todas? La que recibe el pinchazo. La que recibe el pinchazo. La que recibe la luz en tus ojos. ¿Sí? Esas son las más cortitas y más chiquititas. ¿Y cuáles son las más largas? Las de los pies. Las de los pies. ¿Por qué? Porque miren todo el axón de largo que tienen. Hasta donde entren acá. La de la mano, la que me pinché en la punta del dedo, ¿cuánto mide? De ahí hasta acá. Hasta donde entró en la médula. Un metro también. Bien. ¿Van comprendiendo cómo es esto? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que son las neuronas y cómo funciona el sistema nervioso central?
¿Sí? Ahora, acá puede haber cuántas neuronas en toda la superficie solamente de la mano. Miles de neuronas, ¿sí? Entonces, acá hay, pongamos número, 80.000 neuronas, ¿sí? El nervio que sale de la mano lleva ¿cuántos cables? 80.000 cables, ¿sí? Pero resulta que yo también tengo sensibilidad en el antebrazo. Si en la mano había 80.000, porque tiene alta sensibilidad, en todo el antebrazo, ¿cuántas neuronas se sumarán? 20.000. Y ya tengo 100.000. En el brazo también hay sensibilidad, ¿sí? Y se sumarán otras 20.000. Entonces el nervio que arrancó de la mano con 80.000, llega al hombro con ¿cuántas? Con el doble, con 160.000. Por poner un número, chicos, porque no sé exactamente cuántas son, ¿sí? Pero van comprendiendo esto, es decir, que el nervio se va a hacer cada vez más grueso. Cada vez más grueso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada célula está conectada a una neurona. Y esto, cuando tomamos, esto es una neurona, es el esquema de una sola neurona. Pero la que está acá al lado, también tiene, ¿no es cierto? Y la que está acá al lado, también tiene. Y la que está allá, también pasa por acá. Y así. Entonces, cuando yo veo un nervio cortado, ese nervio, ¿cómo va a ser? Como un manojo de cables, como le dije. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, por ejemplo, cuando yo me corté la punta del dedo, ¿sí? Me corté la punta del dedo, supongamos el paquete nervioso que sale del dedo. Supongamos que es este. Justo el nervio que yo me corté. Al cortarme el nervio que sale del dedo pulgar, ¡pum!, yo le hice esto al paquete nervioso. Perdí la sensibilidad, pero no de todo el dedo, ¿no es cierto? Solamente el paquete que correspondía a la punta del dedo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Si yo provoco una lesión sobre la médula espinal, paquete nervioso, todo entra a la médula, ¿no es cierto? ¿Se imaginan ahora cómo será el corte de la médula? ¿Cuántos cables tiene?